una historia que se remonta a milenios, España es un país cuyo legado histórico es tan vasto como fundamental para comprender gran parte del origen y evolución de la sociedad occidental. Desde la época dorada de Al-Ándalus hasta el descubrimiento del Nuevo Mundo, España ha sido un crisol de culturas y un faro de innovación. Sus ciudades son libros de historia abiertos. Córdoba exhibe la grandeza del califato omeya, Granada sorprende con la belleza de la Alhambra, y Santiago de Compostela, entre otros, atrae a peregrinos de todo el mundo. Este país ha sido un crisol de civilizaciones, puente entre continentes y hogar de algunas de las mentes más brillantes en arte, literatura y exploración. España ha sido hogar de íberos y celtas, provincia romana, reino visigodo, emirato musulmán y potencia mundial. Sus ciudades son testigos vivos de esta gran historia, desde la romana Mérida, con su impresionante teatro, hasta la modernista Barcelona o la imperial Madrid con sus majestuosos palacios. Hoy en Cultura Fascinante nos embarcamos en la apasionante misión de mostrar la verdadera esencia de España, un recorrido por los lugares imprescindibles que definen la historia de un país único en el mundo. Nuestro primer destino en nuestra ruta por España es Segovia, una de las joyas históricas del país. Ubicada en la comunidad autónoma de Castilla y León, su relevancia histórica y cultural la ha convertido en un destino obligado para quienes desean adentrarse en la gran historia de España. Fundada en tiempos prerromanos, ha sido testigo de un sinfín de acontecimientos que ha marcado su evolución a lo largo de los siglos. Su legado arquitectónico refleja la influencia de diversas culturas, y dos de sus monumentos más emblemáticos, el Acueducto de Segovia y el Alcázar, son símbolos de la grandeza y el esplendor de la ciudad. El Acueducto de Segovia, una de las maravillas de la ingeniería romana, es quizás el monumento más famoso de la ciudad. Se cree que fue construido a finales del siglo I después de Cristo o principios del siglo II bajo el mandato de los emperadores Vespasiano y Trajano. Este acueducto tenía como principal función abastecer de agua a la ciudad desde la Sierra de Guadarrama. La construcción es un ejemplo extraordinario de la habilidad técnica de los romanos. Con una longitud total de 15 kilómetros, la parte más conocida del acueducto es su tramo de arcos de piedra que atraviesa el centro de Segovia, destacando especialmente su sección más alta, la cual alcanza casi los 29 metros. El acueducto fue construido sin el uso de mortero, lo que resalta aún más la maestría de los ingenieros romanos. Las piedras de granito se ensamblaron con tal precisión que el acueducto ha permanecido en pie durante más de 2000 años, a pesar de las inclemencias del tiempo y de varios intentos de destrucción. Además de su función de transporte de agua, con el paso del tiempo el acueducto se ha convertido en un símbolo de la identidad de Segovia y en un testimonio vivo de la presencia romana en la península ibérica. La Catedral de Segovia, conocida como la Dama de las Catedrales, es una obra maestra del gótico tardío español que se alza majestuosamente en el centro histórico de la ciudad. Construida entre los siglos XVI y XVIII, su imponente silueta domina la Plaza Mayor, destacando especialmente su campanario de 88 metros de altura. La pureza de su estilo gótico es evidente en la verticalidad de sus columnas, la delicadeza de sus bóvedas y los intrincados detalles de su fachada, los cuales evocan la grandeza de la arquitectura religiosa medieval. Su interior es igualmente impresionante, con una amplia nave central que parece infinita, iluminada por las deslumbrantes vidrieras que bañan el espacio con una luz vibrante. Entre sus tesoros se encuentran una serie de capillas laterales ricamente decoradas, un coro renacentista y una colección de arte sacro de incalculable valor. Además, la serenidad que se respira en su interior invita a la reflexión, haciendo de la Catedral de Segovia no solo un monumento arquitectónico, sino también un lugar de profunda espiritualidad. Otro de los monumentos más impresionantes de Segovia es su Alcázar, una fortaleza que ha jugado un papel crucial en la historia de España. Su construcción original data del siglo XII, aunque ha sufrido diversas modificaciones y ampliaciones a lo largo de los siglos. El Alcázar se alza majestuosamente sobre una colina entre los ríos Eresma y Clamores, lo que le otorga
una posición estratégica clave en la defensa de la ciudad. Aunque su origen como fortificación es de tiempos islámicos, la estructura que se puede admirar hoy en día es mayormente de la Edad Media, cuando los monarcas castellanos utilizaron el Alcázar como residencia real. El Alcázar de Segovia no solo sirvió como fortaleza defensiva, sino que también fue escenario de importantes momentos históricos. Este fue el lugar donde Isabel la Católica fue proclamada reina de Castilla en el año 1474, un hecho que marcó un punto de inflexión en la historia de España. Además, el Alcázar funcionó como una prisión durante varios siglos y más tarde como Real Colegio de Artillería. Burgos, situada en el corazón de Castilla y León, es una ciudad cargada de historia y leyenda, fundamental para entender el desarrollo de la identidad de España. Fundada en el año 884 por el conde Diego Rodríguez Porcelos, como parte de la estrategia de defensa de los reinos cristianos frente al dominio musulmán, Burgos se consolidó rápidamente como un enclave crucial en la Reconquista y como una de las ciudades más influyentes de la península. Su riqueza histórica se manifiesta en su arquitectura, su cultura y sus personajes históricos como el famoso Cid Campeador, una de las figuras más icónicas del medievo español. El Cid Campeador, cuyo nombre real era Rodrigo Díaz de Vivar, probablemente nació en el cercano pueblo de Vivar del Cid en el siglo XI, y es uno de los héroes más venerados de la historia de España. Sin embargo, si hay un monumento que define la identidad de Burgos es su majestuosa Catedral de Santa María, uno de los ejemplos más notables del estilo gótico en Europa. La construcción de la catedral comenzó en el año 1221, bajo el reinado de Fernando III de Castilla y el obispo Mauricio, y se prolongó durante varios siglos. La catedral fue edificada en respuesta al deseo de Fernando III de erigir un templo monumental que reflejara el poder y la piedad del reino de Castilla, y su diseño se inspiró en las grandes catedrales góticas francesas, como la de Reims. En el año 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo así su valor histórico y artístico. La Catedral de Burgos es famosa por su impresionante arquitectura y por la riqueza de sus detalles artísticos. La fachada principal, conocida como la Puerta del Perdón, destaca por sus dos esbeltas torres coronadas por agujas caladas, las cuales se elevan hasta casi 85 metros de altura, dando a la catedral una imagen de ligereza y verticalidad. El interior del templo no es menos impresionante, con su gran nave central y las capillas laterales decoradas con esculturas y obras de arte de gran valor. Entre las joyas que alberga la catedral se encuentra el cimborrio del crucero, una obra maestra del Renacimiento, y la famosa escalera dorada, diseñada por el arquitecto Diego Siloé en el siglo XVI. Otro de los espacios más significativos dentro de la catedral es la Capilla de los Condestables, construida en el siglo XV por orden de los condestables de Castilla. Esta capilla, ricamente decorada con esculturas y vidrieras, alberga los sepulcros de Pedro Fernández de Velasco y su esposa, y es un símbolo de poder de esta noble familia en la corte castellana. Además, la catedral acoge los restos del Cid Campeador y de su esposa doña Jimena, quienes reposan en el crucero, lo que convierte a este templo no solo en un centro religioso, sino también en un lugar de peregrinación para quienes admiran la figura del Cid. León, una ciudad con un profundo legado histórico en el noroeste de España, es una de las capitales más importantes de la historia medieval española. Fundada como un campamento militar romano en el siglo I a.C. con el nombre de Legio Sextas Victris, su ubicación estratégica en la confluencia de rutas militares y comerciales resultó clave para su desarrollo. Con el tiempo, León se convirtió en un núcleo fundamental del Reino de León, uno de los reinos cristianos que lideraron la reconquista contra los musulmanes. Su importancia histórica se refleja principalmente en su arquitectura, cultura y en la grandeza de sus monumentos, entre los que destaca por encima de todos su gran catedral gótica. La Catedral de León, también conocida como la Pulcra Leonina, es una de las obras maestras del gótico en España y de Europa. Su construcción comenzó en el siglo XIII bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, en el lugar donde anteriormente existía una iglesia románica y antes de esta unas termas romanas.
Inspirada principalmente en las catedrales góticas francesas, como la de Reims y Chartres, la Catedral de León se caracteriza por su gran verticalidad, sus esbeltas torres y sobre todo por sus espectaculares vitrales, que ocupan más de 1800 metros cuadrados, lo que la convierte en un prodigio de luz y color. Estos vitrales, de los más bellos del gótico europeo, han sido fundamentales para que la catedral sea conocida como la Casa de la Luz. La catedral fue construida con la finalidad de ser un símbolo de poder y fe cristiana en el norte de España durante la Reconquista. Su edificación se enmarcaba en un contexto en el que los reinos cristianos de la península estaban consolidando su dominio frente al poder musulmán, y León, como capital de uno de los reinos más importantes de la época, necesitaba un templo que reflejara su relevancia política y religiosa. Durante los siglos XIII y XIV, la catedral se fue embelleciendo con la incorporación de más vitrales y elementos escultóricos, convirtiéndose en una obra de arte total que representa los valores y la espiritualidad del gótico. Uno de los elementos más importantes de la Catedral de León es su fachada occidental, la cual presenta 3 grandes portadas, cada una decorada con esculturas que narran escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. La más destacada es la portada del Juicio Final, situada en el centro, donde se representa a Cristo rodeado de los elegidos y los condenados. La importancia de León también radica en su posición dentro del Camino de Santiago, la famosa ruta de peregrinación que atraía a miles de fieles hacia la tumba del apóstol Santiago en Compostela. A lo largo de la Edad Media, el paso de peregrinos convirtió a León en un punto neurálgico, lo que favoreció su crecimiento económico y su riqueza cultural. Nuestro viaje por la España histórica se dirige en esta ocasión hasta las cuevas de Altamira, situadas en las proximidades de Santillana del Mar, en Cantabria. Estas cuevas son uno de los yacimientos más importantes de arte rupestre prehistórico en el mundo. Fueron descubiertas en el año 1868 por un cazador local y más tarde estudiadas por el arqueólogo Marcelino Sanz de Sautuola en el año 1879. Estas cuevas albergan pinturas que datan de entre 35.000 y 13.000 años atrás, pertenecientes al período paleolítico. Estas pinturas representan una de las manifestaciones más tempranas y complejas del arte humano, mostrando la habilidad artística y simbólica de los primeros habitantes de Europa. El valor histórico y arqueológico de las cuevas de Altamira radica en sus extraordinarias pinturas rupestres, las cuales representan principalmente bisontes, caballos, ciervos y manos humanas. Lo que distingue a las pinturas de Altamira es la precisión y el realismo con el que los animales están representados, empleando para ello técnicas avanzadas como el uso de la perspectiva y el sombreado, lo que da a las figuras un sorprendente sentido de volumen y movimiento. Además, los colores vibrantes, principalmente rojos, negros y ocres, fueron logrados mediante pigmentos naturales, aplicados con una destreza inusual para la época. En 1985, las cuevas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, subrayando su importancia global. Oviedo, capital del Principado de Asturias, es una ciudad llena de historia y cultura, clave en la formación del Reino de Asturias y en el desarrollo de la Reconquista. La Catedral de Oviedo, de estilo gótico, es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Su construcción comenzó en el siglo XIV sobre una iglesia prerrománica anterior y se prolongó durante varios siglos, lo que explica la mezcla de estilos que presenta. Además de la catedral, Oviedo es famosa por su conjunto de iglesias prerrománicas, monumentos únicos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas iglesias fueron construidas durante el Reino de Asturias y son testimonio de una arquitectura singular que no se encuentra en ningún otro lugar de Europa. Entre ellas destacan 2, Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, ambas ubicadas en el Monte Naranco, a las afueras de la ciudad, y construidas bajo el reinado de Ramiro I en el siglo IX. Santa María del Naranco fue originalmente concebida como un palacio real y no como una iglesia. Su función religiosa llegó más tarde, cuando fue consagrada. Lo que hace especial a esta edificación es su arquitectura única, con un diseño que anticipa elementos del arte románico. El edificio destaca por su estructura en 2 niveles,
con grandes arcos de medio punto y una elegante decoración que combina elementos geométricos y vegetales. La belleza y singularidad de Santa María del Naranco la convierten en una obra maestra del arte prerrománico europeo. Por su parte, San Miguel de Lillo fue concebida como una iglesia desde su origen y está situada muy cerca de Santa María del Naranco. Aunque gran parte de la iglesia original se ha perdido, la fachada y los primeros tramos de la nave que se conservan ofrecen una muestra clara del estilo arquitectónico asturiano, con capiteles decorados y un sentido de la proporción que anticipa las construcciones románicas que surgirían siglos después. Ambos monumentos son ejemplos sobresalientes de la capacidad creativa de la monarquía asturiana y su deseo de consolidar un arte propio que reflejara la independencia y el poder del reino. Situada en el corazón de los picos de Europa, en la región de Asturias, Covadonga es uno de los lugares más emblemáticos de la historia de España. No solo es conocida por su impresionante paisaje natural, sino también por su importancia en los orígenes del reino de Asturias y sobre todo en el inicio de la Reconquista, el proceso por el cual los reinos cristianos del norte de la península ibérica comenzaron a recuperar los territorios ocupados por los musulmanes tras la invasión del año 711. En este contexto, Covadonga ha sido considerada el escenario de uno de los primeros y más simbólicos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. La figura clave en la historia de Covadonga es don Pelayo, un noble visigodo que tras la caída del reino en manos de los musulmanes se refugió en las montañas asturianas organizando la resistencia cristiana. Según la tradición, fue en el año 722 cuando Pelayo, con un pequeño grupo de asturianos, se enfrentó y derrotó al ejército musulmán en la batalla de Covadonga, marcando el inicio de la Reconquista. Aunque la magnitud de la batalla y el tamaño de los ejércitos varían según las fuentes, lo que está claro es que este acontecimiento fue un hito fundamental, no solo para Asturias, sino para toda la historia de España, al sentar las bases para la resistencia cristiana que se prolongaría durante siglos. La cueva de Covadonga, situada en una gruta natural en la montaña, es el corazón espiritual del lugar. En su interior se encuentra una pequeña capilla, conocida como el Santuario de Covadonga, la cual alberga la figura de la Virgen de Covadonga, también conocida como la Santina, la patrona de Asturias. Esta Virgen es un símbolo de la resistencia asturiana y de la protección divina que, según la tradición, ayudó a don Pelayo en su victoria. La cueva y el santuario son destinos de peregrinación y cada año miles de fieles y turistas visitan el lugar para rendir homenaje a la Virgen y a la historia que allí se forjó. A unos pasos de la cueva se encuentra la imponente Basílica de Covadonga, una iglesia de estilo neorrománico construida entre los años 1877 y 1901 para conmemorar los eventos históricos y religiosos asociados con el lugar. Su color rosado, debido a la piedra caliza de la zona con la que fue construida, destaca en el paisaje montañoso de los picos de Europa, ofreciendo una vista espectacular. Santiago de Compostela, capital de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el noroeste de España, es una ciudad de gran relevancia histórica, cultural y religiosa. Su origen está profundamente vinculado con la figura del apóstol Santiago el Mayor, uno de los 12 discípulos de Cristo. Según la tradición cristiana, el cuerpo del apóstol fue trasladado a Galicia tras su martirio en Jerusalén, y siglos más tarde su tumba fue descubierta en lo que hoy es Santiago de Compostela. Este hallazgo, en torno al año 813, desencadenó la fundación de la ciudad, que se convertiría en uno de los principales centros de peregrinación del mundo cristiano, a la par con Jerusalén y Roma. La importancia religiosa de Santiago de Compostela se consolidó rápidamente tras el descubrimiento de la tumba del apóstol. Alfonso II, rey de Asturias, fue el primer monarca en peregrinar a este lugar, y bajo su reinado se erigió una primera iglesia sobre el sepulcro. Con el tiempo, la pequeña comunidad que se formó alrededor del santuario fue creciendo, dando lugar a una ciudad que se convirtió en un imán para peregrinos procedentes de todos los rincones de Europa. Este flujo constante de devotos impulsó el desarrollo de la ruta jacobea o Camino de Santiago, que sigue siendo una de las rutas de peregrinación más importantes y emblemáticas en la actualidad.
La Catedral de Santiago de Compostela, cuya construcción comenzó en el año 1075, bajo el mandato del rey Alfonso VI y el obispo Diego Peláez, es el corazón de la ciudad. La catedral de estilo románico, con elementos posteriores góticos, renacentistas y barrocos, fue construida para albergar los restos del apóstol Santiago y se ha convertido en un símbolo de la fe cristiana. Su ubicación en la monumental plaza del Obradoiro la convierte en el centro neurálgico de Santiago y un punto de referencia tanto para peregrinos como para turistas. Entre las partes más importantes de la catedral destaca su fachada barroca, construida en el siglo XVIII por los arquitectos Fernando de Casas Novoa y Domingo de Andrade. Esta fachada, conocida como la fachada del Obradoiro, es la imagen más icónica del templo, con su majestuosidad y ornamentación detallada. El interior de la catedral es igualmente impresionante, con su pórtico de la gloria, una obra maestra del arte románico esculpida por el maestro Mateo en el siglo XII. Este pórtico, situado a la entrada occidental de la catedral, es famoso por su rica iconografía, que representa el juicio final y otras escenas bíblicas, con figuras esculpidas que parecen cobrar vida a través de su detallada expresividad. Además, en el centro de la nave principal, debajo del altar mayor, se encuentra la cripta, donde se guarda el sepulcro del apóstol Santiago, el destino final de millones de peregrinos a lo largo de los siglos. Barcelona, capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es una de las ciudades más importantes de España, una urbe con una rica historia y un patrimonio cultural excepcional. Situada en la costa mediterránea, la ciudad ha sido un centro político, económico y cultural desde la época romana, cuando fue fundada como Barcino en el siglo I a.C. Bajo dominio romano, la ciudad prosperó como una colonia importante, y aún hoy se pueden ver restos de la muralla y su trazado urbano en el barrio gótico, una de las zonas más antiguas de la ciudad. Con el tiempo, Barcelona se convirtió en un centro clave del Reino de Aragón y en la Edad Media fue uno de los puertos más activos del Mediterráneo, lo que impulsó su desarrollo y riqueza. Uno de los monumentos más icónicos de Barcelona es la Basílica de la Sagrada Familia, una obra maestra del modernismo catalán diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí. La construcción de esta basílica comenzó en el año 1882 y aún continúa en la actualidad, lo que la convierte en uno de los proyectos arquitectónicos más largos de la historia. La Sagrada Familia es famosa por su estilo único, que combina elementos góticos y modernistas con formas inspiradas en la naturaleza. Sus imponentes torres y su compleja fachada decorada con escenas religiosas han hecho de este templo uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y ser nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El barrio gótico es otro de los grandes atractivos de Barcelona. En este laberinto de callejuelas estrechas y plazas medievales, los visitantes pueden encontrar vestigios del pasado romano y medieval de la ciudad. En el corazón del barrio se encuentra la Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia, un impresionante templo gótico que data del siglo XIII y que está dedicado a la patrona de la ciudad, Santa Eulalia. Esta catedral destaca por su majestuoso claustro y sus capillas, así como por su ornamentada fachada que domina la plaza de la catedral. Este barrio es también el hogar de importantes edificios históricos como el Palacio Real Mayor, sede de los condes de Barcelona, y la Plaza del Rey, que conserva el ambiente de la Barcelona medieval. Otro de los lugares claves en la historia de Barcelona es el Castillo de Montjuïc, una fortaleza militar situada en la cima de la montaña homónima que ha jugado un papel estratégico en la defensa de la urbe durante siglos. Barcelona es también famosa por sus avenidas y plazas, siendo la Plaza de Cataluña y las Ramblas dos de las más emblemáticas. La Plaza de Cataluña es el corazón de la ciudad, donde convergen las principales calles y es un punto de encuentro tanto para locales como para turistas. Las Ramblas, por su parte, es una de las avenidas más famosas del mundo, llena de vida, con cafés, kioscos y artistas callejeros. Caminando por las Ramblas se llega al Monumento de Colón, una imponente columna dedicada al navegante. Otro de los hitos arquitectónicos de la ciudad es el Palacio de la Música Catalana, una sala de conciertos modernista diseñada por Lluís Domènech i Montaner
y construida entre los años 1905 y 1908. Finalmente, no se puede hablar de Barcelona sin mencionar el Parque Güell, otro de los grandes proyectos de Antonio Gaudí. Originalmente concebido como una urbanización de lujo, el parque fue transformado en un espacio público a principios del siglo XX. Su diseño, con formas orgánicas, coloridos mosaicos y estructuras que se integran con el paisaje natural, refleja la imaginación y el genio de Gaudí. El parque es hoy uno de los lugares más visitados de la ciudad y un ejemplo perfecto de la unión entre arquitectura y naturaleza que caracteriza el modernismo catalán. Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón, es una ciudad con una historia que abarca más de 2000 años. Fundada como Caesar Augusta por los romanos en el siglo I a.C., Zaragoza ha sido testigo del paso de romanos, visigodos, musulmanes y cristianos, lo que ha dejado una profunda huella en su patrimonio monumental. Su ubicación estratégica a orillas del río Ebro la convirtió en un cruce de caminos desde tiempos antiguos, desempeñando un papel crucial en la historia de España. Uno de sus principales símbolos es la Basílica del Pilar, un impresionante templo barroco que domina la plaza homónima, y es uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo católico. Según la tradición, la Virgen María se apareció al apóstol Santiago sobre un pilar en este lugar en el año 40 después de Cristo, lo que marcó el inicio de la devoción mariana en Zaragoza. La basílica, que comenzó a construirse en el siglo XVII, destaca por sus altas torres, sus cúpulas decoradas con coloridos azulejos y el retablo mayor, obra del escultor Damián Forment. Frente a la Basílica del Pilar se encuentra la Catedral del Salvador, conocida como la SEO, otro de los grandes monumentos de Zaragoza. Este majestuoso edificio, que combina estilos arquitectónicos que van desde el románico hasta el barroco, se levantó sobre la antigua mezquita mayor de la ciudad tras la reconquista cristiana en el siglo XII. Zaragoza también es conocida por su legado musulmán, que se conserva en la imponente Aljafería, un palacio fortificado construido en el siglo XI durante el reinado de los taifas. Este palacio, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura islámica en España, fue la residencia de los reyes taifas de Zaragoza y más tarde se convirtió en el Palacio de los Reyes Católicos. Actualmente, la Aljafería alberga las Cortes de Aragón, pero sigue siendo un importante testimonio de la rica herencia árabe de la ciudad. Destacan especialmente su patio de los naranjos, sus arcos de herradura y sus estancias decoradas con yeserías de gran detalle. El pasado romano de Zaragoza es otro de sus grandes atractivos, visible en varios restos arqueológicos repartidos por la ciudad. Entre los más destacados se encuentran el Teatro Romano, descubierto a mediados del siglo XX, el cual era uno de los más grandes de la Hispania romana. Ávila, situada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es una de las ciudades más históricas y monumentales de España. Fundada por los romanos y posteriormente fortificada por los visigodos y musulmanes, la ciudad alcanzó su esplendor en la Edad Media, convirtiéndose en un importante centro militar y religioso. Ávila es especialmente famosa por sus impresionantes murallas medievales, las cuales rodean el casco antiguo y la convierten en uno de los conjuntos fortificados mejor conservados del mundo. En 1985, la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en reconocimiento a su rica herencia cultural e histórica. El monumento más emblemático de Ávila son sus murallas, construidas en el siglo XI como defensa frente a las incursiones musulmanas durante la Reconquista. Estas murallas, de más de 2.500 metros de longitud, cuentan con 87 torreones y 9 puertas monumentales, siendo la Puerta del Alcázar y la Puerta de San Vicente las más impresionantes. Las murallas no solo sirvieron para proteger la ciudad, sino que también reflejan la importancia militar y estratégica de Ávila en su época. Otro de los espacios monumentales más importantes de Ávila es su catedral, considerada la primera catedral gótica de España. Iniciada en el siglo XII, su aspecto exterior se asemeja a una fortaleza, ya que una parte de sus muros está integrada en las murallas de la ciudad. La catedral destaca por su combinación de estilos románico y gótico, así como por su magnífico retablo mayor y claustro. Ávila también es conocida por ser la cuna de Santa Teresa de Jesús,
una de las figuras más influyentes del misticismo cristiano. Nacida en el año 1515, Santa Teresa fundó la Orden de las Carmelitas Descalzas y dejó una profunda huella en la vida religiosa de la ciudad. Dejamos atrás Ávila para dirigirnos en esta ocasión hasta la localidad extremeña de Mérida, famosa por su extraordinario legado romano. Fundada en el año 25 a.C. por el emperador romano Octavio Augusto, Mérida fue inicialmente conocida como Emérita Augusta y se creó con el propósito de acoger a los soldados veteranos que habían luchado en las guerras cántabras. Su fundación no solo tenía un propósito militar, sino también estratégico, ya que su ubicación en la Vía de la Plata, que conectaba el norte y el sur de la península ibérica, le confería una gran importancia comercial y defensiva en la época. Mérida pronto se convirtió en una de las ciudades más importantes de la provincia romana de Lusitania, alcanzando un notable esplendor. En su época dorada, la ciudad contaba con una amplia infraestructura que incluía monumentos, templos, acueductos, teatros y otras edificaciones que hoy forman parte de su impresionante conjunto arqueológico. Este conjunto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993, es uno de los más grandes y mejor conservados de España, y ofrece una ventana privilegiada para conocer la vida y cultura en la antigua Roma. Entre los monumentos más destacados de Mérida se encuentra su Teatro Romano, uno de los mejor conservados del mundo. Construido entre los años 16 y 15 a.C., bajo el patrocinio de Agripa, yerno del emperador Augusto, este teatro era el centro de la vida cultural de la ciudad, donde se representaban obras dramáticas y eventos públicos. Con capacidad para unos 6.000 espectadores, el teatro destaca por su monumental graderío y su grandiosa fachada monumental, un muro decorado con columnas y esculturas que servía de telón de fondo. Hoy en día, el teatro sigue en uso, acogiendo el Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida, lo que demuestra la continuidad histórica de este espacio. Justo al lado del teatro encontramos el Anfiteatro Romano, construido en el año 8 a.C. Este edificio, destinado a espectáculos como las luchas de gladiadores y las cacerías de animales salvajes, podía albergar unos 15.000 espectadores. Aunque no está tan bien conservado como el teatro, su estructura ovalada sigue siendo impresionante y nos ofrece una visión clara de cómo eran estos espectáculos en la época romana. El anfiteatro era un lugar de entretenimiento popular y junto al teatro formaba parte del importante complejo de ocio de la ciudad. Otro de los monumentos más importantes de Mérida es el Arco de Trajano, una monumental puerta de entrada a lo que fue el foro de la ciudad. A pesar de su nombre, no está claro si el arco fue construido en honor al emperador Trajano o si ya existía previamente. El arco, de más de 15 metros de altura, está realizado con grandes bloques de granito y sigue siendo uno de los símbolos de la Mérida romana. Mérida también es famosa por sus acueductos, que suministraban agua a la ciudad desde fuentes distantes. El más importante es el Acueducto de los Milagros, construido en el siglo I después de Cristo, el cual traía agua desde el embalse de Proserpina. Este acueducto es especialmente conocido por su gran altura y por el uso de ladrillo y piedra en su construcción, lo que le da un aspecto característico y monumental. Aunque solo una parte del acueducto original ha sobrevivido, sus restos son lo suficientemente imponentes como para darnos una idea de la habilidad de los ingenieros romanos. Además de los monumentos, Mérida conserva otros edificios de gran interés histórico como el Templo de Diana, un espacio dedicado al culto imperial y que probablemente fuera uno de los edificios religiosos más importantes de esta ciudad en época romana. La ciudad de Córdoba, situada en la comunidad autónoma de Andalucía, es una de las más importantes en la historia de España debido a su gran patrimonio cultural y su influencia durante la época del Califato Omeya. Fundada por los romanos en el siglo II a.C., Córdoba alcanzó su máximo esplendor durante la dominación musulmana, cuando fue la capital del Emirato de Córdoba y posteriormente del Califato de Córdoba en el siglo X. Bajo el Califato, la ciudad se convirtió en uno de los centros culturales, políticos y económicos con una población que superaba el 500.000 de habitantes. El monumento más emblemático de Córdoba es sin duda alguna la Mezquita Catedral, la cual refleja la compleja historia religiosa de la ciudad. Originalmente construida como una mezquita bajo el mandato del emir Abderramán I
en el año 785, esta fue ampliada varias veces a lo largo de los siglos con el propósito de reflejar el poder creciente del emirato y el califato. Su sala hipóstila, con cientos de columnas de mármol y arcos de herradura bicolores, es uno de los espacios más icónicos de la arquitectura islámica. Tras la reconquista cristiana en el año 1236 por el rey Fernando III, la mezquita fue consagrada como catedral y en su interior se construyó una gran nave renacentista, fusionando dos estilos arquitectónicos y culturales en un solo edificio. Otro de los grandes monumentos de Córdoba es el Alcázar de los Reyes Cristianos, una fortaleza-palacio que fue residencia real y sede del Tribunal de la Inquisición. Este edificio, que también tiene raíces romanas y musulmanas, fue construido en el siglo XIV por orden del rey Alfonso XI, tras la reconquista de la ciudad. Sus jardines, fuentes y patios son un ejemplo de la fusión de las culturas islámica y cristiana, y en su interior se pueden encontrar mosaicos romanos y restos arqueológicos que testimonian la antigüedad de Córdoba. Córdoba también destaca por su puente romano, que cruza el río Guadalquivir y conecta el centro histórico con el Campo de la Verdad. Construido en el siglo I a.C. por los romanos, el puente ha sido reconstruido en varias ocasiones a lo largo de los siglos, pero sigue siendo una de las infraestructuras más importantes y antiguas de la ciudad. Al otro lado del puente se encuentra la Torre de la Calahorra, una fortificación que ha servido como punto defensivo y en la actualidad alberga un museo sobre la historia de las tres culturas que convivieron en Córdoba: cristiana, musulmana y judía. La Judería de Córdoba es otro de los espacios históricos clave de la ciudad. Este barrio, que fue hogar de una próspera comunidad judía durante la Edad Media, es una intrincada red de callejuelas empedradas y patios floridos que conserva la atmósfera de su pasado. En su interior se encuentra la Sinagoga de Córdoba, una de las pocas que se conservan en España. Fue construida en el año 1315 y destaca por su rica decoración en estilo mudéjar. Córdoba fue también hogar de la famosa ciudad palatina de Medina Azahara, construida en las afueras de la ciudad por el califa Abderramán III en el siglo X como símbolo del poder del califato omeya. Aunque hoy en día la ciudad está en ruinas, Medina Azahara fue en su tiempo una de las ciudades más lujosas y sofisticadas del mundo islámico. Seguimos en Andalucía para dirigirnos hasta Sevilla, una de las ciudades más fascinantes de España, con una historia que se remonta a los tiempos de Roma y con un legado monumental que la convierte en un destino cultural de primer nivel. Su importancia histórica es innegable, habiendo sido un centro político, económico y cultural clave en diversas etapas de la historia de España. Desde la Hispania romana hasta la era del descubrimiento de América, la ciudad fue un punto estratégico durante el dominio musulmán y tras la reconquista cristiana se consolidó como uno de los principales puertos del comercio con las Américas. Uno de los monumentos más emblemáticos de Sevilla es la Catedral de Santa María de la Sede, la catedral gótica más grande del mundo. Construida en el siglo XV sobre los restos de la antigua mezquita almohade, la catedral es una de las grandes maravillas arquitectónicas de España. En su interior se encuentra el sepulcro de Cristóbal Colón, lo que subraya la importancia de Sevilla como puerta al Nuevo Mundo. Destaca también su imponente retablo mayor, el mayor retablo gótico de la cristiandad, y su maravillosa colección de arte, que incluye obras de pintores como Zurbarán y Murillo. El coro y la capilla real son otros espacios que llaman la atención por su rica decoración. Junto a la catedral se alza la Giralda, el antiguo alminar de la mezquita que fue transformado en campanario de la catedral tras la Reconquista. La Giralda, con más de 100 metros de altura, es uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y mezcla elementos arquitectónicos, islámicos y renacentistas. Desde lo alto de la Giralda se pueden disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de Sevilla, ofreciendo una perspectiva inigualable de su casco antiguo. El Real Alcázar es otro de los grandes monumentos de la ciudad, un palacio fortificado que ha sido testigo de la historia de Sevilla desde la época musulmana. El Alcázar fue originalmente construido como una fortaleza para los almohades en el siglo XI, pero fue transformado en un palacio para los reyes cristianos tras la Reconquista. Su palacio mudéjar, mandado construir por Pedro I de Castilla, es una auténtica joya,
con sus elegantes patios, jardines y azulejos decorativos que reflejan la perfecta fusión entre la arquitectura islámica y la cristiana. Otro de los grandes espacios monumentales de Sevilla es la Plaza de España, construida para la Exposición Iberoamericana del año 1929. Este enorme conjunto arquitectónico de estilo regionalista, diseñado por el arquitecto Aníbal González, se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la ciudad. Con su majestuosa forma semicircular, rodeada de un canal y puentes, la plaza rinde homenaje a las provincias de España con bancos de azulejos que representan a cada una de ellas. La historia de Sevilla está profundamente vinculada al descubrimiento de América y su posterior colonización. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo en el año 1492, Sevilla se convirtió en el puerto exclusivo para el comercio con América. El Archivo General de Indias, que alberga millones de documentos relacionados con la colonización española de América, es testigo de la importancia de la ciudad en esa época. Este archivo, situado junto a la Catedral y el Alcázar, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es una visita obligada para los amantes de la historia. Otro espacio de gran relevancia histórica y cultural en Sevilla es la Torre del Oro, una torre de defensa construida por los almohades en el siglo XIII con el propósito de controlar el acceso al puerto desde el río Guadalquivir. La torre ha tenido diferentes usos a lo largo de la historia, desde prisión hasta almacén de tesoros traídos de América, y en la actualidad alberga un museo naval que repasa la gran historia marítima de la ciudad. Palos de la Frontera, una pequeña localidad situada en la provincia de Huelva, es uno de los lugares más importantes en la historia del descubrimiento de América. A pesar de su tamaño modesto, Palos desempeñó un papel fundamental en uno de los eventos más trascendentales de la historia mundial, el primer viaje de Cristóbal Colón en el año 1492, lo que llevó al descubrimiento del Nuevo Mundo. Un sitio de gran relevancia en Palos es el Monasterio de la Rábida, un lugar profundamente vinculado a la gesta colombina. Este monasterio franciscano, situado en las afueras de la localidad, fue donde Colón encontró refugio y apoyo en momentos de gran incertidumbre. Allí, el navegante fue acogido por los monjes, quienes le ofrecieron sustento y lo ayudaron a conectar con personas influyentes de la corte española. El muelle de las Carabelas, en Palos de la Frontera, es hoy un importante lugar de conmemoración. En este muelle se encuentran las réplicas a tamaño real de las 3 carabelas que participaron en el viaje, la Santa María, la Pinta y la Niña. Este espacio se ha convertido en un centro de referencia para quienes desean revivir la epopeya del descubrimiento. El muelle no solo es un símbolo del inicio del viaje, sino que también ofrece una visión didáctica de la vida a bordo de los barcos en la época, mostrando cómo era la navegación y las condiciones que enfrentaron los tripulantes en su travesía hacia América. Granada, ubicada en el corazón de Andalucía, es una de las ciudades más fascinantes de España debido a su gran historia, herencia multicultural y su impresionante patrimonio monumental. Granada fue el último bastión del reino nazarí, y su historia está profundamente marcada por la convivencia de 3 culturas, la musulmana, la cristiana y la judía. Su esplendor comenzó durante el dominio musulmán, especialmente a partir del siglo XIII, cuando se consolidó como un reino independiente bajo la dinastía nazarí. Sin embargo, su historia también está vinculada a la Reconquista cristiana, cuando los reyes católicos la tomaron en el año 1492, cerrando así un capítulo clave en la historia de España. El monumento más famoso de Granada y uno de los más importantes del mundo es la Alhambra, un complejo palaciego y fortaleza que se alza majestuosamente sobre la ciudad. Construida principalmente entre los siglos XIII y XIV por los monarcas nazaríes, la Alhambra es un símbolo del refinamiento de la civilización islámica en España. En su interior se encuentran los palacios nazaríes, los cuales destacan por su exquisita decoración en yeserías, azulejos y techos artesonados, así como por sus hermosos patios, como el de los Leones. Junto a esto, el Generalife, los jardines de verano de los sultanes, ofrece un oasis de tranquilidad con fuentes y terrazas llenas de vegetación. Otro espacio monumental de gran importancia es la Catedral de Granada, un magnífico ejemplo del Renacimiento español. Su construcción comenzó en el año 1523 bajo las órdenes del emperador Carlos I y fue diseñada por el arquitecto Diego de Siloé. La catedral se erigió sobre la antigua mezquita mayor de Granada, simbolizando el triunfo del cristianismo tras la Reconquista.
Su imponente fachada, su amplio interior de columnas blancas, además de sus capillas, la convierten en una de las obras maestras del arte sacro español. Junto a la catedral se encuentra la Capilla Real, lugar donde reposan los cuerpos de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, lo que refuerza la importancia histórica de Granada como el lugar donde culminó la Reconquista. El Albaicín, el antiguo barrio árabe de Granada, es otro de los puntos claves de la ciudad. Este barrio, que fue el corazón de la Granada islámica, conserva su estructura medieval de calles estrechas y empinadas, con casas encaladas y jardines ocultos. Desde el mirador de San Nicolás en el Albaicín se puede disfrutar de una vista panorámica inigualable de la Alhambra, con las montañas de Sierra Nevada como telón de fondo. El monasterio de San Jerónimo es otro de los grandes monumentos de Granada. Este monasterio renacentista, construido en el siglo XVI, destaca por su imponente iglesia y su claustro lleno de armonía. Es un testimonio de la importancia que adquirió la ciudad tras la Reconquista, cuando fue promovida como un centro religioso y cultural cristiano. El monasterio es también famoso por ser el lugar de enterramiento de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, uno de los grandes militares de la historia de España. Dejamos atrás Andalucía para dirigirnos hasta Castilla-La Mancha, concretamente hasta su capital, Toledo, una de las ciudades más emblemáticas de España y famosa por su historia milenaria, su gran patrimonio cultural y su impresionante arquitectura. Situada en una colina rodeada por el río Tajo, Toledo ha sido un crisol de culturas donde han convivido cristianos, musulmanes y judíos durante siglos, lo que le ha otorgado el título de Ciudad de las Tres Culturas. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986, su casco antiguo es un laberinto de callejuelas y monumentos que reflejan la complejidad histórica de esta ciudad, la cual fue capital del reino visigodo y posteriormente de la España medieval bajo la monarquía cristiana. Uno de los monumentos más importantes de Toledo es su Catedral Primada, una de las catedrales góticas más grandiosas de Europa. Su construcción comenzó en el año 1226 bajo el reinado de Fernando III y continuó a lo largo de más de 2 siglos, lo que permitió la incorporación de elementos góticos, mudéjares y renacentistas. La catedral destaca por su fachada, torre y magnífico interior, el cual alberga una impresionante colección de arte sacro, entre las que destacan obras del Greco o de Goya. El transparente, el coro y la capilla mayor, con su imponente retablo gótico, son algunas de las zonas más destacadas junto con la custodia de Arfe, una joya de la orfebrería española. El Alcázar de Toledo es otro de los símbolos de la ciudad. Esta fortaleza ha tenido un papel clave en la historia de Toledo desde la época romana hasta el siglo XX. Reconstruido en varias ocasiones, el Alcázar fue una residencia real y una fortaleza militar. Su aspecto actual es el resultado de las reconstrucciones realizadas tras la Guerra Civil Española, en la que el Alcázar fue escenario de su famoso sitio. Actualmente, el edificio alberga el Museo del Ejército y desde él podemos contemplar unas vistas espectaculares de la ciudad. La Judería de Toledo es otra de las áreas más evocadoras del casco antiguo, lugar donde se conserva el legado de la comunidad judía que habitó en la ciudad hasta su expulsión en el año 1492. En este barrio encontramos 2 importantes templos judíos sin culto a día de hoy, la Sinagoga de Santa María la Blanca y la Sinagoga del Tránsito. La primera, construida en el siglo XII, es una joya de la arquitectura mudéjar, con un interior decorado con arcos de herradura y capiteles bellamente esculpidos. La segunda, la Sinagoga del Tránsito, es una obra maestra del arte mudéjar, construida en el siglo XIV, lugar también que alberga el Museo Sefardí, el cual ofrece una visión profunda de la cultura judía en la España medieval. Otro monumento clave de la ciudad es el monasterio de San Juan de los Reyes, fundado por los reyes católicos en el siglo XV para conmemorar su victoria en la batalla de Toro. Este monasterio gótico isabelino destaca principalmente por su hermoso claustro bajo. San Juan de los Reyes es un testimonio de la grandeza del reinado de Isabel y Fernando y de su intención de hacer de Toledo un centro de poder espiritual y político. El casco antiguo de Toledo es un auténtico museo al aire libre, donde cada rincón cuenta una historia. Sus estrechas y sinuosas calles, plazas empedradas y edificios medievales transportan al visitante a otra época.
Entre los lugares más notables del casco antiguo se encuentra la plaza de Zocodover, el corazón de la vida social de la ciudad desde la Edad Media, además de ser el punto de partida ideal para explorar los alrededores. En sus inmediaciones se encuentran también el puente de Alcántara y el puente de San Martín, que cruzan el río Tajo y ofrecen espectaculares vistas de la ciudad y su entorno natural. Toledo fue capital del reino visigodo en el siglo VI y tras la conquista musulmana en el año 711 se convirtió en un importante centro de Al-Ándalus. En el año 1085, el rey Alfonso VI reconquistó la ciudad, marcando un momento crucial en la reconquista cristiana. El Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial es una de las joyas arquitectónicas e históricas más emblemáticas de España. Ubicado en la Sierra de Guadarrama, a unos 50 kilómetros al noroeste de Madrid, fue mandado construir por el rey Felipe II en el año 1563, y su construcción se prolongó hasta el año 1584. Este monumental edificio no solo es un símbolo del poder de la monarquía española durante el Siglo de Oro, sino que también refleja el fervor religioso de Felipe II y su afán por centralizar el poder político y espiritual en un solo espacio. El Real Monasterio del Escorial fue erigido con varios objetivos. En primer lugar, fue concebido como un lugar de descanso eterno para los miembros de la Casa de Austria, dinastía a la que pertenecía Felipe II. El propio rey deseaba ser enterrado allí, y desde entonces el Panteón Real ha acogido los restos de numerosos reyes y reinas de España. La importancia histórica del Escorial radica no solo en su función como mausoleo real, sino también en su papel como centro político, cultural y religioso. El monasterio albergó una importante biblioteca que en su momento fue una de las más ricas de Europa, con miles de manuscritos y obras de gran valor. La biblioteca reflejaba el interés de Felipe II por el conocimiento, la ciencia y la cultura, en un periodo en el que España vivía una expansión cultural sin precedentes. Además, el monasterio fue un símbolo del poder imperial de la monarquía española, que entonces controlaba vastos territorios en Europa, América y Asia. El diseño arquitectónico del monasterio fue encargado al arquitecto Juan Bautista de Toledo, aunque tras su muerte fue continuado por su discípulo Juan de Herrera, quien introdujo el estilo herreriano que caracteriza al Escorial. Este estilo se distingue por su austeridad, líneas rectas y una simetría monumental que refleja la sobriedad y el rigor del catolicismo de la Contrarreforma, periodo en el que se construyó el edificio. Hoy en día, el monasterio del Escorial sigue cumpliendo varias funciones importantes. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 1984 y es uno de los principales atractivos turísticos de España. Dentro del monasterio encontramos numerosos espacios de interés. La basílica es uno de los más impresionantes, con su grandioso altar mayor y una arquitectura que evoca la grandeza espiritual que Felipe II deseaba proyectar. Nuestra ruta por la España histórica finaliza en Madrid, su capital. Aunque su importancia comenzó a consolidarse en el siglo XVI, sus orígenes se remontan a la época musulmana, cuando fue fundada como Mairit en el siglo IX por el emir Muhammad I de Córdoba. Esta pequeña fortaleza defendía el acceso a Toledo, un lugar que con el tiempo se desarrolló gracias a su ubicación estratégica en el centro de la península ibérica. Sin embargo, su verdadera transformación comenzó cuando el rey Felipe II decidió trasladar la corte a Madrid desde Toledo en el año 1561, convirtiéndola en la capital del Reino de España. Uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad es el Palacio Real de Madrid, la residencia oficial de la monarquía española, aunque hoy en día se utiliza principalmente para ceremonias de Estado. Este majestuoso edificio, construido en el siglo XVIII, en el lugar donde se encontraba el antiguo Alcázar de Madrid, es uno de los palacios más grandes de Europa. Su arquitectura barroca y neoclásica, junto con sus impresionantes salones decorados con obras de arte, tapices y muebles, lo convierten en un símbolo del poder y la historia de la monarquía española. Otro de los grandes monumentos de Madrid es la Catedral de la Almudena, situada junto al Palacio Real. La construcción de esta catedral comenzó en el año 1883 y no fue terminada hasta el año 1993, cuando fue consagrada por el Papa Juan Pablo II. Su fachada neoclásica contrasta con su interior más moderno y su impresionante cúpula, desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Madrid también es famosa por sus grandes plazas y avenidas,
entre las que destaca la Puerta del Sol, el kilómetro cero de las carreteras radiales de España y uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Otro lugar destacado es la Plaza Mayor, una plaza monumental de estilo barroco rodeada de soportales, que ha sido escenario de mercados, corridas de toros, celebraciones y ejecuciones durante siglos. Hoy en día es un lugar lleno de vida donde se celebran eventos y mercados tradicionales como el mercado navideño. El arte y la cultura son pilares fundamentales en Madrid. El Museo del Prado, inaugurado en el año 1819, alberga una de las colecciones de arte más valiosas del mundo, con obras maestras de artistas como Velázquez, Goya, El Bosco o Rubens. El Reina Sofía, por su parte, es el lugar en el que encontramos la icónica pintura de Picasso, el Guernica, y está dedicado al arte contemporáneo. El Thyssen-Bornemisza completa este triángulo con una colección que abarca desde el Renacimiento hasta el arte moderno. Otro de los grandes emblemas de Madrid es el Parque del Retiro, uno de los pulmones verdes de la ciudad y lugar de descanso y ocio tanto para los madrileños como para los turistas. Este parque histórico, que fue diseñado en el siglo XVII como parte del Palacio del Buen Retiro, alberga jardines, estatuas, fuentes y monumentos, como el Palacio de Cristal y el Estanque Grande. No podemos hablar de Madrid sin mencionar su historia como capital del Imperio Español y su papel central en la política española. Desde los Austrias hasta los Borbones, la ciudad ha sido escenario de importantes episodios históricos, como la Guerra de Independencia contra los franceses a principios del siglo XIX o la Guerra Civil Española en el siglo XX. Monumentos como la Puerta de Alcalá, el Templo de Devot o el edificio Metrópolis en la Gran Vía forman parte del paisaje urbano de una ciudad que ha sabido combinar su gran historia con la modernidad. Finaliza aquí nuestro viaje por el legado histórico de España, un país donde cada rincón guarda una historia que contar, desde la espiritualidad de Santiago de Compostela hasta la vibrante Barcelona, pasando por la monumentalidad de León, Mérida y Sevilla, el esplendor nazarí de Granada, el encanto medieval de Toledo o la modernidad de Madrid. Cada ciudad es testigo de siglos de cultura, tradición y diversidad que siguen latiendo en cada una de sus calles.